8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA, y la economista María Herrera, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha y también académica. Les invitamos para hablar de los desafíos que tiene la economía ecuatoriana con el gobierno de 4 años del presidente Noboa, que se posesionará este sábado. Hay continuidad, pero hay desafíos pendientes. ¿Qué hacer con el presupuesto general del Estado, el déficit fiscal? Se necesita, preguntamos, más financiamiento, recurrir a los multilaterales, al FMI. Se ha hablado de la posibilidad de financiar también con créditos en la República Popular de China. Bueno, grandes desafíos que hay en el país y que, como hemos escuchado al economista Vicente Albornoz, una cosa es cuando se administra la economía al fin de año, comienzos de año es otra cosa, y a medida de año cuando ya está en desarrollo la economía. ¿Cuáles son esos grandes desafíos, economista Vicente Albornoz, para enfrentar la economía ecuatoriana y ojalá llegar a lo que el país quisiera? Un crecimiento no modesto, un crecimiento sobre el 4 o 5% de la economía ecuatoriana. Buen día, Vicente. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, María. Qué gusto estar con ustedes. La economía ecuatoriana tiene una buena cantidad de retos. El reto más importante es crecer. En realidad, si es que uno analiza la economía ecuatoriana, llevamos 10 años en que el PIB por habitante se ha mantenido sin crecer. El PIB por habitante del año 2014 es muy similar al PIB por habitante del año 2024. Entonces, el gran reto de la economía ecuatoriana es crecer. Ahora, la pregunta ahí es ¿por qué no hemos crecido más? ¿Por qué no hemos tenido un país que se haya expandido más la economía? Y claro, tenemos una herencia compleja de muchos desequilibrios. Muchos de esos desequilibrios se crearon en la época de la abundancia, ¿no? Cuando teníamos el petróleo en más de $100, cuando creíamos que éramos ricos y nos gastamos la plata y además nos endeudamos. Distorsionamos bastante la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana hoy es una economía cara, donde es complejo producir, donde es muy costoso producir formalmente. Y eso realmente es uno de los grandes frenos al crecimiento de la economía ecuatoriana. Imagínense que en el periodo de la abundancia, me refiero al periodo del alto precio del petróleo, que va más o menos del 2007 al 2014, no solo que nos gastamos hasta el último centavo de las buenas rentas petroleras que nos llegaban al país, nos gastamos hasta el último centavo, o sea, no ahorramos un centavo y además nos endeudamos. Y ahora esa deuda es otro de los problemas, otro de los frenos que le causan problemas al país, porque claro, el Ecuador, que para el año 2008 teníamos una deuda realmente pequeña y no era un problema pagarla, hoy tenemos una deuda enorme, que es el resultado de haber expandido el tamaño del Estado, habernos endeudado en el pasado y ahora no tener la capacidad de ajustar el Estado, ¿no? Porque lo que hay que hacer es o bajo los gastos o subo los ingresos, pero no podemos seguir viviendo año tras año con más y más y más deudas. Usted decía algo de la posibilidad de contratar deudas con la China. Mire, lo ideal sería no tener que andar contratando todo el tiempo con más deudas y más deudas y más deudas, ¿no? Llevamos, si no me equivoco, 16 años endeudándonos. Todos y cada uno de los últimos 16 años el Ecuador se ha endeudado, ha crecido su deuda. Y ni uno solo de los últimos 16 años ha bajado la deuda. Entonces, el gran reto de la economía ecuatoriana es, sin duda, crecer a pesar de las distorsiones que se han creado y a pesar de la falta de los ajustes necesarios que ha habido en los últimos años. Ahora, el crecimiento económico, que es vital, siempre es bueno hacer escarnio, hacer conciencia. Usted
Usted ha citado ese periodo en donde efectivamente se gastaron los fondos, FEISEC, se gastaron los fondos, vino la bonanza, el precio del petróleo sobre $100 y encima le dejan endeudado. ¿Cuál es la dimensión entre lo que recibieron en esa época de la deuda y cómo está hoy la deuda externa, economista Albornoz? A ver, en números nominales, no ajustados por inflación, porque este rato no tengo los datos ajustados por inflación, la deuda pública del Ecuador era un poco menos de 10,000 millones de dólares, si es que retrocedemos al año 2008, sí, antes de entrar en moratoria unilateral en el 2008, debemos haber tenido una deuda de menos de 10,000 millones de dólares. Hoy la deuda está bastante por arriba de los 80,000 millones de dólares. O sea, en este lapso la deuda se ha multiplicado por 8. Y claro, el primer crecimiento se da más que nada del 2012 hasta el 2017, 18, se da el gran crecimiento. Pero después la deuda sigue creciendo por esta inercia, ¿no? Porque como ya el gasto público era enorme, era muy difícil frenar el gasto público y también es complicado aumentar los ingresos del Estado. Entonces, como no se hacía ni lo uno, que es ajustar los gastos, ni lo otro, que es ajustar los ingresos, seguíamos endeudándonos. Entonces, como les decía, nos hemos endeudado todos los años desde el 2009 hasta el año pasado, y todo indica que este año va a ser otro más. Del 2009 hasta el 2024, todos esos años creció la deuda año tras año. Entonces, si es que usted acumula crecimiento de deuda durante más de una década y media, obviamente al final de ese periodo va a tener una deuda enorme, y ahorita la deuda pública está por encima de los 80,000 millones de dólares, sumado la deuda externa y la deuda interna. Claro, se multiplicado por 8, insisto, no tengo el dato ajustado por inflación, que sería el dato exacto, pero es evidente que hay un crecimiento y muy grande. Bienvenida a la economista María Herrera, expresidenta del Colegio de Economistas de Pichincha, académica. ¿Cómo ve el panorama económico? ¿Se podrá lograr volver a la senda del crecimiento económico? Muy buen día. Buenos días, Miguel, buenos días, Vicente, y también a la audiencia. Bueno, permítanme que yo sea optimista en este punto. Yo creo que una vez que hemos superado ya las elecciones y la parte de campaña y proceso electoral y tenemos un nuevo gobierno, pensaría que el presidente Noboa está dando señales de que podríamos llegar a una estabilidad. Cierto es que el proceso de crecimiento no es de corto plazo, es de mediano, largo plazo. Sin embargo, hay algunas señales que podrían permitirnos tener cierto optimismo. La gira que ha hecho el presidente por los diferentes países, luego de que fue a Roma al sepelio del Papa Francisco, han estado encaminados básicamente a fortalecer las relaciones bilaterales, a fortalecer esa capacidad de negociación con varios países, y hemos visto, porque es pública la información, sobre todo a conseguir inversión extranjera, inversión que nos permita a nosotros, lo que estamos hablando aquí, retomar un poco la senda del crecimiento. Hemos hablado una y varias veces, muchísimas veces, sobre que el problema fundamental o uno de los problemas fundamentales del Ecuador es el desempleo, y el desempleo tiene que estar sustentado en inversión, ciertamente no solamente en inversión extranjera, sino también en inversión nacional, pero de momento pues él ha hecho sus contactos, se ha relacionado con diferentes países, igualmente que la ministra ha ido ahora a la China. Ha hecho también contactos con diferentes multilaterales, ha estado en Washington, y hay una perspectiva de que esas relaciones, esa buena relación que establece el gobierno, podría concretarse en préstamos. Coincido en el hecho de que no es bueno que estemos siendo endeudados, pero en este momento, si queremos llegar a despegar, si queremos romper ese círculo vicioso en el que está la economía, no inversión, no crecimiento
crecimiento, no empleo, entonces tenemos que ir por ese lado. Lo importante es aquí, Miguel y las personas que nos escuchan, que esa deuda que se podría contratar en este momento sería una deuda que nos genere no gasto corriente, sino inversión, y que nos genere a futuro ese crecimiento para tener una mayor oferta de consumo nacional, pero también una oferta exportable, que superando todas los eventos internacionales podría llegarnos a conseguir un mayor crecimiento del PIB. Y eso haría que sentáramos las bases del crecimiento. De hecho, pues se habla de que lo que la ministra en concreto, por ejemplo, ha tratado con los diferentes bancos de China, están orientados a la inversión en energías renovables e infraestructura vial. Esos dos elementos a mí me dicen mucho, porque tanto la construcción de proyectos en energías renovables cuanto la infraestructura vial nos van a dar inversión pública, nos van a generar empleo, y eso es lo que el Ecuador necesita. Ahora, lo importante en ese tema es que haya una buena capacidad de negociación. Yo sé que países como China, otros países grandes también, pueden estar un poco más formados que nosotros en el aspecto no de innovación, no de tecnología, que sí lo es de por sí, pero también en la forma de relacionar estos convenios. Pero yo creo que ahí sí hay una visión bastante clara del gobierno para saber cómo negociar, cómo nosotros tenemos que también, si ellos nos ponen condiciones, porque es obvio, el que tiene el dinero en este caso va a ser el que ponga las condiciones, pero también cómo nosotros tenemos que entrar en ese proceso. En el caso de China, por ejemplo, ya tenemos un acuerdo de libre comercio que está en marcha, y sobre esas premisas tenemos que ir avanzando de manera que el Ecuador se beneficie, no como sucedió en años anteriores, cuando sí, nos prestaron dinero, pero el Ecuador llevó la peor parte, porque las tasas de interés a las que nosotros teníamos que pagar eran supremamente onerosas, eran totalmente fuera de contexto de lo que el Ecuador vivía. Pero claro, en ese momento nosotros no teníamos buenas relaciones con los multilaterales. Y hoy creo que se ha abierto un camino donde el Ecuador quiere mantener relaciones bilaterales, quiere mantener relaciones comerciales con todos los países. Y eso está bien, no mirando desde la parte política, sino mirando desde la parte económica, mirando los beneficios que eso nos puede traer al Ecuador. Una cosa son los créditos, como en el caso de la China, por ejemplo, que ha ofrecido que China daría un crédito de 9.200 millones a América Latina, y de ahí nosotros tenemos que buscar cuánto podemos tener, cuánto nosotros podemos obtener, y nos van a poner condiciones, pero también el Ecuador, yo pensaría que tiene que poner condiciones y tiene que tener clarísimo qué es lo que queremos y en qué condiciones nosotros tenemos que aceptar esos préstamos. Tenemos que jugar en el ámbito internacional. No creo que es muy fácil, pero tampoco creo que es imposible, y en ese sentido yo creo que tenemos que empezar. Hay 4 años al menos de seguridad de este gobierno, en los cuales, si no es un periodo larguísimo que necesitamos, pero tampoco es un periodo tan corto, y sobre todo sabiendo que ya hay una estabilidad, que ya tenemos claridad en lo que quiere el Ecuador. Pienso que podríamos ser bastante objetivos y estar optimistas en ese sentido, Miguel. En todo caso, en estas condiciones, economista Herrera, nuevos endeudamientos, ¿cómo ve usted esa perspectiva? Bueno, los nuevos endeudamientos son inevitables. Yo creo que son inevitables.
el desequilibrio fiscal que tenemos y las necesidades de financiamiento que tenemos para el presupuesto del 2025 no nos permite decir que no podemos endeudarnos. Es más, ya se han hecho adelantamientos con estos multilaterales. El FMI nos ha ofrecido una cantidad de más o menos 1.250 millones, también el Banco Mundial, el BID, la CAF y algunos otros, y vamos, así lo ha dicho el gobierno, el presidente Noboa, que para el presupuesto del 2025 al menos ya están 4.000 millones en créditos, si no asegurados totalmente, ya están en proceso de aseguramiento. Entonces, eso es inevitable. No vamos a poder salir si no tenemos esos créditos. Pero insisto en la necesidad de que esos créditos, bueno, con los multilaterales nosotros tenemos un mayor margen de maniobra, porque ellos obviamente no están en el ámbito comercial, sino que nos van a dar como socios que somos de estas diferentes instituciones, y la tasa de interés es obviamente mucho menor a la comercial que nosotros podemos obtener. De todas maneras, pienso que hay que insistir, y ellos también lo han dicho dentro de sus condicionamientos, que lo que el Ecuador tiene que buscar es inversión, porque la inversión es diferente obviamente es diferente al crédito, ¿no? La inversión lo que nos va a permitir a nosotros es que esa inversión venga, nos dé empleo, nos dé infraestructura y permita ese ansiado crecimiento que tiene el Ecuador. Entonces, yo creo que hay que ir por ese lado, y esa podría ser la solución inmediata. Creo que el gobierno está muy empeñado en esto, en la inversión pública, también en la inversión privada, porque también eso se ha hablado con los chinos, y esperemos que sigamos adelante. Insisto también en el hecho de que no es muy fácil, pero tampoco es imposible. Vuelvo con el economista Vicente Albornoz. ¿Qué expectativa le abriga con este panorama que nos han descrito? ¿Cuáles debieran ser las prioridades económicas del gobierno en el manejo económico? No olvidemos, siempre se ha hablado de calidad del gasto controlado, no más crecimiento del sector público, pero hay grandes desafíos. Estamos en un conflicto armado interno, hay que invertir en seguridad, el tema de la energía para que no vuelvan los apagones. ¿Cuáles son esos desafíos? A ver, si bien yo veo muchos desafíos, comparto el optimismo moderado de María, pero yo comparto el optimismo. Yo creo que a raíz de la segunda vuelta electoral hubo un cambio en el ambiente económico en el país, y realmente de comentarios, casi de chismes podría decirse, los bancos, por ejemplo, los bancos en el Ecuador estaban sentados en una montaña de liquidez y había poca gente pidiendo créditos en el país. Y resulta que a raíz de la segunda vuelta los bancos empezaron a recibir una cantidad enorme de clientes buscando créditos. Entonces ahí uno dice, hombre, aquí algo está funcionando, algo ha cambiado. Además, los mismos bancos estaban cautelosos en dar créditos por miedo a que haya retiros en caso de un resultado que no guste al público, digamos, en la segunda vuelta electoral. Pero resulta que los bancos vieron que la gente no solo que no sacó depósitos, sino que trajo depósitos, entonces ahora están mucho menos cautelosos en dar créditos, y parece que hay una reactivación importante del crédito. Ahora, los principales retos, las principales cosas que se podría hacer en el país es atacar los mayores problemas que aquejan a la economía. Tenemos un mercado laboral tremendamente ineficiente, donde la gente no necesariamente está trabajando donde es más productivo, que eso es el ideal en la economía, que la gente trabaje en donde realmente más aporta a la economía, donde más aporta a la producción. Eso no pasa en el sistema ecuatoriano, es demasiado inflexible, es demasiado costoso ser formal. Y eso creo que es un tema que hay que atacar. O sea, una reforma laboral sería importantísimo para el país. Necesitamos mejorar algunos mercados. Usted bien lo decía, Miguel, el mercado eléctrico tiene enormes cantidades de cosas que deberían corregirse.
tenemos que invertir en el mediano y en el largo plazo para evitar los apagones y además permitir que el país crezca en lo eléctrico y además que crezca el mercado eléctrico y que sea eficiente. Tenemos que mejorar el mercado financiero, el mercado bursátil. Hay muchas cosas que pueden mejorarse en el mundo de los bonos del Estado, de su negociación en el país. Hay muchas cosas que deberían mejorarse en lo que es seguridad social. Tenemos una seguridad social con muchos problemas. Ahí hay un espacio enorme de mejora. Es cuestión de que el gobierno ponga dentro de la lista que yo he dado y de muchas otras cosas que hay sus prioridades y empiece a atacarlas. Pero sí, yo comparto ese optimismo de María. Hay un ambiente, se siente que hay un cambio de actitud en el país y claro, hay un gobierno abierto a la inversión, al resto del mundo. No tiene ningún empacho en cruzarse el planeta e ir a buscar inversión en los Emiratos Árabes, cosas por el estilo. Qué maravilla, ojalá llegue mucha inversión al país a través de eso. Economista Albornoz, con esas consideraciones, usted ve, decía moderado optimismo, las acciones que debe tomar, pero tomar a tiempo, porque siempre será importante antes que esperar otras condiciones que pudieran afectar. Por ejemplo, la reforma laboral. Mire, yo creo que la reforma laboral está en un buen momento. El gobierno tiene una mayoría, controla una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, puede hacer una reforma, puede consensuarla. A ver, creo que hemos esperado por esta reforma 20, 30, 40 años, no sé cuánto tiempo hemos esperado por esta reforma, y yo no veo la necesidad de que lo hagan al apuro. Pueden demorarse 2, 3, 4 meses, no pasa nada, pero hacer una reforma bien hecha y además una reforma consensuada, que el próximo gobierno de aquí a 4 años no vaya a derogarla porque es impopular, cosas por el estilo. Además, creo que vamos a ver alguna reforma tributaria. El gobierno, bien lo decía María, está desfinanciado, tiene que conseguir créditos, es verdad, pero también tiene que tratar de que se achique ese hueco de financiamiento que hay. Va a haber una reforma tributaria, de eso estoy seguro. Es cosa que podría apostar que alguna reforma va a hacer el gobierno en lo tributario. Es seguro que va a haber algún tema en el mercado de combustibles. El diésel todavía tiene un subsidio grande, ese subsidio sigue siendo un costo bien importante para el país. No hay que desaparecerlo, pero sí sería bueno achicar ese subsidio, cosas por el estilo. Yo no veo ninguna reforma que tenga que hacerse hoy, pero veo muchas reformas que deberían hacerse en los próximos 6 meses, quizás un año, como las que nombré: mercado eléctrico, mercado laboral, seguridad social, mercado bursátil. Ahí con eso ya tenemos bastante para los próximos 8 meses. Bien, muchas gracias al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA. Vuelvo con la economista María Herrera. Grandes desafíos que hay, como citaba el economista Vicente Albornoz. A ver, ¿qué hacer con los ingentes recursos que tiene el sistema bancario y financiero? Se ha hablado de más de 55 mil millones de dólares. ¿Por qué no se accede al crédito? Si hay grandes ofertas, ¿por qué no se accede al crédito y que no sea solo de consumo, sino, por ejemplo, el hipotecario? Bueno, sí, eso es una cosa que siempre hemos venido diciendo. El crédito tiene que orientarse a ese tema básicamente de inversión. Pero claro, hay que darle un poco de tiempo para que con la disminución del riesgo país, con la estabilidad que se genere en este gobierno, entonces pueda ejecutarse esos proyectos, esos programas que de hecho van a ser muy positivos para el Ecuador. Pero también yo abonaría en el mismo tema que acaba de decir Vicente, y lo que hemos remarcado nosotros aquí por mucho tiempo, que el Ecuador debe entrar en reformas estructurales. Si queremos lograr ese crecimiento, tenemos que entrar en reformas estructurales. Y bien se decía, por ejemplo, uno de esos es achicar o disminuir el subsidio al diésel, porque en la gasolina ya se ha avanzado bastante, pero en el subsidio al diésel, de manera que eso nos permita incrementar los ingresos. Esa es una reforma estructural, o la reforma laboral, como también se acaba de decir.
porque eso es lo que nosotros necesitamos para corregir de raíz este problema. Otro tema importante es, por ejemplo, la recuperación de la institucionalidad, Miguel. Ahora, tanto los multilaterales cuanto los bancos chinos han pedido a la ministra que está ahora hablando con ellos que haya un fortalecimiento de la seguridad jurídica, de los marcos regulatorios, que haya estabilidad normativa, que se cumplan los contratos, que haya eficiencia institucional. Eso es una reforma también que corrige los cimientos, la estructura, para que le den al país la confianza que necesita para lo que me pregunta, para lo que estamos diciendo, para que ese crédito emerja, para que la gente, incluso la gente nacional, tenga la posibilidad y la seguridad de que esos recursos van a generar rendimientos adecuados, tanto económicos cuanto sociales, porque lo económico nos está llevando a lo social. Creo que también el hecho de que el presidente haya enviado a la Asamblea la ley contra la economía criminal es una reforma estructural, porque todos nos han pedido que corrijamos esto, que haya un control sobre la seguridad física. Usted ha visto, Miguel, que ni siquiera el turismo puede desarrollarse ahora por esta gran inseguridad que vivimos. Entonces yo creo que con la Asamblea a favor, con todo lo que se pueda hacer ahí, también este tipo de acciones, llamemos así, que no necesariamente es una acción económica, y eso los opositores lo han dicho, pero sí es una base importantísima para que se estabilice el Ecuador, para que la economía pueda surgir por su lado sin una temor, sin un miedo a esa falta de seguridad jurídica, a esa falta de seguridad física, a esa visión temeraria que tiene la economía internacional sobre el país por tener un riesgo país tan alto. Entonces, que estas condiciones positivas nos renueven a nosotros para que seamos vistos desde fuera y desde dentro como una economía que comienza a sentar las bases para un nuevo periodo de crecimiento, para retomar esa senda del crecimiento que es la que todos estamos buscando. El tema laboral, economista María Herrera, ¿cómo enfrentaron? Decía Vicente Albornoz que durante tantos años no ha habido cómo sentar las bases de un cambio que facilite la contratación laboral en el Ecuador. Tenemos un código del trabajo de 1938, se han puesto algunos parches, sin embargo no hay una adecuada legislación que facilite la contratación, y quien más genera empleo es evidentemente el sector privado, la empresa privada. ¿Qué hacer con el tema laboral? Bueno, yo creo que está dicho también que la relación laboral tiene que ser más flexible. Ya nos ha pasado a nosotros aquí que por endurecer la ley, lo que hacemos es todo lo contrario. Es decir, un poco dejar a la gente sin la posibilidad de que pueda tener unos ingresos relativamente fijos. Entonces yo creo que hay que darle a ese mercado laboral cierta flexibilidad para que haya el trabajo por horas, para que haya el trabajo estacional también, que puede ser en los diferentes periodos del año, para que pueda haber una negociación entre el empleador y el empleado, de forma que, pero sin afectar obviamente los derechos, eso está definitivamente asegurado, pero que haya esa cierta flexibilidad. Tiene también que haber y cambiarse un poco el esquema del Estado como el empleador. Fíjese, Miguel, que el 80% de sueldos y salarios del sector público se destinan a trabajadores de salud, educación, policía, defensa, ¿no? Lo cual hace que el Estado esté
esté entrampado en esa cantidad de dinero y no pueda disponer, no pueda tener una capacidad de maniobra para generar otros proyectos, para orientar ese dinero hacia ciertos proyectos públicos. Entonces, lo que se debe hacer es, de alguna manera, ir reduciendo el gasto corriente en ese rubro, en sueldos y salarios, e ir incrementando ese rubro, pero en la inversión privada, de manera que el Estado suelte esos recursos para que pueda tener, como digo, otros proyectos, y la inversión privada genere por su cuenta ese crecimiento que le corresponde, que le compete a una economía liberal como es la nuestra, en la que estamos viviendo. Solamente así podremos romper esos parámetros rígidos que tenemos ahorita, esa estructura rígida de ingresos y gastos, y poder también flexibilizar dentro del presupuesto general del Estado los recursos. Hay un tema también importante, y es que, bueno, ahora que se hablan de reformas constitucionales, puede hacerse también, es que las preasignaciones que están hechas tanto para las GAT, para las universidades, para otros entes autónomos, tienen que soltarse un poco, de manera que el Estado pueda tener esa flexibilidad que requiere para emprender, por ejemplo, lo que dijimos al comienzo, en esos proyectos de energía renovable, proyectos que son doblemente importantes para el país, importantes en la medida de que van a generar empleo, pero importantes en la medida que nos van a hacer productivos. Esa energía renovable es importante porque hemos visto nosotros que no podemos depender ni de la energía hidroeléctrica y tampoco de la térmica, porque son viciadas de alguna manera, y hemos visto con la sequía que tuvimos el año anterior, cómo tuvimos que bregar y luchar, y cuánto perdió el país por la falta de energía hidráulica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien ha pensado el gobierno en ir a este nuevo tema de energías renovables, donde nos puede enriquecer a nosotros totalmente, tanto a nivel de país cuanto a nivel internacional, porque incluso podríamos llegar a vender energía, y eso es un tema, yo diría, un tema de vanguardia, donde nosotros podemos alcanzar muchas cosas, inclusive dentro de la región. Entonces yo creo que hay ese tipo de reformas estructurales que hacer, recuperar la institucionalidad, tratar de que nuestras instituciones vuelvan a ser eficientes, y ser eficientes no significa que haya más empleos, que haya más empleados, sino que haya menos empleados, pero que cada uno tenga conciencia de su labor, de su trabajo, y lo haga de manera eficiente. La tramitología es un tema que ha sido requerido por muchos inversionistas extranjeros. Tiene que haber agilidad en el trámite cuando los extranjeros vienen para invertir su dinero aquí. Tenemos que darle las facilidades para que pueda operar eficientemente, pero también ágilmente. Y en ese sentido yo creo que sí hay, como dije al inicio, que sí hay ciertas señales de que se están yendo a corregir ese tipo de problemas, porque ya se ha hablado también de unos recortes en el gasto corriente, y eso ya nos daría un poco más de libertad en los recursos en cuanto a ingresos. Hay un tema que quiero consultarle. Una fuente seria, responsable, como es el Observatorio de la Política Fiscal, en su informe de cuentas al último mes de abril 2025, dice: el gasto enero-abril de este año se limita principalmente al pago de sueldos, transferencias al IES y a los gobiernos autónomos descentralizados, bono de los pobres, intereses de la deuda e inversiones casi inexistentes. Los ingresos tributarios no cubren el gasto corriente, el cual crece de modo importante. Como los ingresos son menores que los gastos, el déficit solo entre enero y abril 2025 alcanzó los $1.107 millones, mientras en el mismo periodo del año anterior hubo superávit. Es decir,
¿no se va complicando la situación económica interna cuando va creciendo el déficit y a veces puede ser insostenible? Bueno, yo creo que ya se ha tomado conciencia de esto, porque estamos hablando de unas necesidades de financiamiento, según el mismo Observatorio de la Política Fiscal, de 18.000 millones para el 2025. Y estamos o se está tratando de que por el déficit primario que se llama, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, sea de 3.000 millones. También hay unas amortizaciones por vencimientos de la deuda externa de 3.369 millones, un pago de certificados de tesorería por cerca de 3.000 millones también, y los atrasos. Pero por eso es lo que yo estoy diciendo, Miguel, que hay que afrontar esto desde la estructura. Y creo que el presidente Noboa ya está consciente de esto, el gobierno suyo ya está consciente de esto, en la medida que piensan o han indicado, han dado señales de que habría una disminución en la estructura de gastos. Y la estructura de gastos directamente está direccionada hacia la disminución en los sueldos y salarios. Pero esa disminución tendría, como he indicado, la contraparte en la inversión tanto pública como privada. Pública a través del crédito que se está consiguiendo por los multilaterales y por los bancos chinos en este caso, y privada por las necesidades de inversión y por las relaciones bilaterales que se están forjando a través de la visita y los convenios que se están haciendo o las visitas que se están haciendo a los diferentes países para que ellos puedan invertir y desarticular esta estructura no buena, que no nos ha traído a nosotros los mejores resultados, para que desarmando esta estructura podamos nosotros ver los resultados en el empleo y la disminución de la pobreza y la calidad de vida. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en el bono de la pobreza, en los diferentes bonos que se han instaurado, también habrá que ir reestructurando, porque si bien eso ha sido una política que ha permitido el mantenimiento de alguna manera de la calidad de vida de los ecuatorianos, llamemos así, porque el bono de discapacidad, porque el bono de la pobreza, pero ya es hora de que eso se desarticule o que al menos disminuya en su cantidad. No podemos estar con un subsidio asistencialista cuando podemos aprovechar la fuerza que tiene esa gente para poder crear riqueza, para poder producir bienes y servicios, para contribuir en la producción nacional. Y eso es posible, Miguel, no es que no es posible, es posible. Se habla también de que el monto de remesas que hemos recibido en el año 2024 de alrededor de 6.000 millones de dólares, si bien son recursos privados, podría haber una orientación para que esos dineros puedan contribuir a este crecimiento, es decir, aunar esfuerzos desde diferentes sectores, desde diferentes partes, para que podamos retomar la senda del crecimiento. El otro día conversábamos con algún colega en el sentido de que, y lo dijo también aquí Vicente, el mercado bursátil. ¿Por qué no fortalecer ese mercado bursátil? Si es que las autoridades pudieran, por ejemplo, hacer una emisión de acciones o de obligaciones capaz de que... Sé que en este momento Gama Visión está en un proceso de transición de que se venda a la empresa privada ese canal para que pueda salir de todo el problema que tiene. Podría bien hacerse una emisión de acciones, una oferta accionaria para que la inversión nacional pudiera comprar acciones de ese canal de televisión, por poner un ejemplo nomás, pero pueden haber otros proyectos, y podría ser ese canal del pueblo, de la ciudadanía, reservándose obviamente el Estado tal vez, y podría hacerse ahí una
una alianza para que haya una empresa mixta, inversión pública e inversión privada, para que pueda haber una administración adecuada, técnica, y no necesitamos endeudarnos y no necesitamos tampoco esperar inversión externa, sino que podría ser de la misma localidad esos recursos que sean invertidos en esa empresa, por ponerle un ejemplo, o en otras empresas de tal. Hay mucha gente que puede tener recursos que no son demasiado grandes, pero sí, si alguien tiene $10,000 y quiere comprar acciones de una empresa nacional, puede hacerlo, sabiendo que esa institución va a ser bien administrada, esa empresa va a tener eficiencia en su calidad de administración y que va a poder obtener un rendimiento a futuro. Yo creo que esas figuras tienen que desarrollarse en el país. No se lo ha hecho, no hay un desarrollo del mercado bursátil en el país. El mercado accionario es escaso, por no decir nulo. Entonces hay que promover este tipo de figuras que no están desarrolladas en el país, pero que yo casi estoy segura que de hacerlos con toda la responsabilidad podrían tener resultados eficientes y contribuir en el gran objetivo nacional que nos centra siempre, que es el crecimiento de la economía, la disminución del endeudamiento, las reformas estructurales y la contribución de la ciudadanía, el involucramiento de la ciudadanía en el desarrollo del país, porque todos somos responsables y corresponsables del rumbo que tome el país a futuro. Economista María Herrera, ahora, como bien advierte el Observatorio de la Política Fiscal en esa relación perversa entre ingresos y gastos, dice en el último informe que por ley el 21% de los impuestos y el 10% del ingreso petrolero se asigna a los gobiernos locales y provinciales, juntas parroquiales. A las universidades se destina el 11% del impuesto a la renta y el 10% del IVA. Esto es, el 42% de los impuestos se predestina a estas entidades autónomas. Por tanto, solo el 58% de los impuestos dispone el Poder Ejecutivo para atender todas las demandas del gasto. Si hay crecimiento en la demanda del gasto y hay menos ingresos y hay predestinación de recursos ya establecidos, resulta complejo, casi una camisa de fuerza para moverse con el presupuesto. Perfectamente, eso es lo que yo decía. El Ecuador tiene poca capacidad, o el gobierno tiene poca capacidad de maniobra en los recursos porque ya está predestinado. Yo creo que también eso tendría que ser sujeto de revisión, porque esas preasignaciones fueron de alguna manera tratamientos políticos que se han ido dando. Y ya hemos manifestado también aquí que a veces las ejecuciones presupuestarias a fin de año en estos gobiernos autónomos descentralizados nos dicen que no se pudo ni siquiera terminar de gastar el dinero que fue preasignado, porque carecemos de proyectos que tengan viabilidad, porque carecemos de capacidad de ejecución. Entonces, no se puede someter el presupuesto general del Estado a una camisa de fuerza, como se lo manifiesta, sino que hay que tener claridad en lo que se haga y debe haber, o sea, mientras haya un presupuesto con toda la responsabilidad, con todos los estudios de factibilidad, de prefactibilidad, con la rentabilidad social, obviamente, porque el Estado no... Si bien nosotros tenemos que crecer, el objetivo fundamental es la rentabilidad social. Cuando ese tipo de proyectos estén totalmente sustentados, entregan los recursos, por supuesto, pero también los gobiernos autónomos descentralizados están en la capacidad de hacer autogestión, porque si no, lo que pasa ahora es que estos gobiernos autónomos descentralizados tienen asegurado el dinero, hacen lo que puedan hacer, tienen el dinero guardado y simplemente el Ecuador se está perjudicando. Entonces yo creo que hoy el hecho de que la Asamblea
tenga o el gobierno tenga en este momento mayoría en la Asamblea y que estas políticas, esta visión que tiene para su periodo de gobierno esté bastante fundamentado en las necesidades que tiene el país, podrían dar una luz para que se rompa esta estructura del presupuesto general del Estado y podamos ir hacia una mayor posibilidad de crear inversión. También, obviamente, el gobierno tiene que saber que tiene que disminuir los gastos corrientes. Eso es una condición imprescindible que se ha dado por todos los acreedores internacionales, comenzando desde los multilaterales, que como dije, pues están de alguna manera involucrados con nosotros porque somos parte de ellos, pero esa es una condición básica y peor todavía quienes nos hacen el crédito. Entonces, esa reforma fiscal tiene que venir, esa reforma estructural en el campo fiscal tiene que ser considerada, tienen que eliminarse los subsidios, como hemos dicho ya. Una economía que vive a través de subsidios es una economía que está de alguna manera ficticiamente hablando. Entonces, lo que tenemos es que poner las cuentas sobre la mesa, saber cuánto tenemos de ingresos, sobre los ingresos hacer los gastos o planificar los gastos a través del presupuesto. De esos gastos tiene que haber una cantidad importante para la inversión pública y lo que nos dificulte que haya eso, ir reduciendo a través de las reformas que correspondan, ya sea a través de leyes o decretos ejecutivos en el caso de que sea factible. Si no logramos eso, seguiremos en lo mismo y seguiremos en ese rollover de la deuda, endeudarnos para pagar, volvernos a endeudar para pagar y solamente estar a expensas de que nos presten para pagar capital e intereses sin que haya un remanente real, efectivo y más o menos sustentable para que nos permita que podamos avanzar en el crecimiento, porque lo otro es, como yo he manifestado también aquí mismo en otras ocasiones, sobrevivir. Y a la economía del Ecuador hoy no le corresponde sobrevivir, le corresponde adquirir una buena salud para que pueda producir. Claro, no solo sobrevivir, sino crecer, que es el deseo, crecimiento económico. Así es. Ahora, ¿qué hacer? Resulta muy complejo el manejo presupuestario cuando alrededor de 10.000 millones de dólares anualmente se asigna para el pago de sueldos, es un gasto corriente, y el 80% se destina a miembros de la policía, Fuerzas Armadas, sector educativo, salud, universidades tan importantes que no se puede reducir. ¿Qué hacer con el gasto operativo del Estado en estas condiciones? Muy difícil cambiar esta estructura. 10.000 millones solo en sueldos. Claro, ese es un tema que lo hemos venido reclamando mucho tiempo, pero eso se remonta al gobierno del presidente Correa, el cual, con una visión totalmente diferente a la actual, pensaba que el Estado tiene que ser el empleador masivo. Esa es la visión estatista, ¿no? Y eso no nos da riqueza, Miguel. En economía nosotros sabemos que la riqueza está generada por los bienes y servicios, sí, pero unos bienes y servicios exportables, comerciables, no unos servicios que generan entrampamiento, que generan dificultad, que generan abultamiento del Estado. Lo que nos ha llevado es a convertir a ese Estado un Estado ineficiente. O sea, mire, son estas controversias que no nos permiten que veamos las cosas bien, porque ¿cómo es posible que tengamos más gente y menos eficiencia? Porque obviamente las cosas están mal hechas. Entonces habría que disminuir eso. Creo que lo que ha detenido al gobierno anterior, a este gobierno en el primer periodo, es básicamente que no se puede obviamente
afectar a muchas familias que están viviendo del sector público, pero creo que con esta nueva visión, con esta posible inversión, como digo, pública, privada, nacional y extranjera, podría corregirse estructuralmente este defecto y entonces abrir las puertas para que la economía tenga ese otro nivel de crecimiento desde el sector privado y ya el Estado deje de ser el empleador masivo y recupere su eficiencia, porque nosotros, Miguel, y todos sabemos la ineficiencia que tenemos, la burocracia que entorpece y no ayuda, y sabemos también que la empresa privada se maneja de mejor manera. Entonces, insisto en que todos somos responsables de eso. Esperaría que haya una reforma laboral, esperaría que haya una concienciación en la estructura del presupuesto general del Estado. Esperaría también que haya en los organismos seccionales alguna reforma que permita, que exija que haya una mejor autogestión para que pueda depender solamente de los recursos del gobierno central y no sé, a nivel de ley, cómo se puede. Es difícil, muy difícil, porque no van a querer que se altere estas preasignaciones que tienen y que de alguna manera pues le permite llegar, gastar y todavía reclamar. Entonces tenemos que ir hacia una nueva concepción de lo que es el Estado, ¿no? En otros países, por ejemplo, veo que en los países asiáticos la gente paga con gusto sus impuestos, pero claro, tiene derecho también a reclamar sus derechos. En Noruega sabía, por ejemplo, que pagan el 50% del impuesto a la renta, pero que pueden escoger dónde estudiar, qué estudiar. Y gratuito entre comillas, se paga el 50% de impuestos, pero tienen escuela, colegio, universidad de primer nivel. Pero de gratuito. Primer orden. En cambio aquí, ¿por qué la gente rechaza eso? Pero claro, también hay una, digamos, una estructura viciada en el sentido de que el esquema sociopolítico anterior nos llevó, y la constitución que estamos viviendo ahora, que estamos viendo a todas luces, que es una constitución garantista de solamente derechos pero sin obligaciones. No, Miguel, la ciudadanía tenemos también derechos que cumplir, si bien tenemos que exigir, claro, pero tenemos obligaciones porque somos parte de, no podemos solamente pedir y pedir, no solamente podemos demandar, tenemos también que ofertar, y ofertar eficiencia, ofertar trabajo, ofertar producción, iniciativas. Por eso es que reclamamos también una recuperación de la institucionalidad, donde pueda haber involucramiento de la ciudadanía. Ese Consejo de Participación Ciudadana totalmente mal concebido, manejado políticamente, tiene que tener otra orientación, o debe haber otra figura de lo que es la participación ciudadana, que es importante, sí, pero desde otra figura. De cualquier manera, economista Herrera, ¿usted cree que debe haber un cambio en el manejo presupuestario en el país? Porque subió el año pasado el IVA del 12 al 15, más de 1.000 millones de ingresos. Sin embargo, una reforma tributaria, el tema de reducción de subsidios a los combustibles, vienen a ser paliativos frente al enorme déficit de este momento establecido en más de 5.000 millones. Son paliativos que no llenan para cubrir los gastos que tiene el presupuesto. ¿Cómo cambiar esa relación ingreso-gasto? Es que, Miguel, no se ha afectado la estructura. Mire, los 1.500 millones del IVA, lo de la contribución de las empresas, la eliminación de subsidios de la gasolina, se han ido lamentablemente al gasto corriente, que es lo que no queríamos. ¿Pero por qué se han ido al gasto corriente? Porque no hay esa reforma estructural que cambie. Entonces, lo que estamos ahora insistiendo es que haya una reforma que cambie esos parámetros, esa forma que está determinada en los ingresos y en el gasto.
falta de capacidad de maniobra del Estado, pero con un Estado más consciente de cuáles son los objetivos nacionales. Entonces, resumiendo un poco, el Estado tiene que irse por el crecimiento basado en la inversión nacional e inversión extranjera, disminución de créditos externos, no en el corto plazo, que no es posible porque necesitamos para arrancar, pero sí en el mediano largo plazo. Inversión que tiene que ser orientada, como por ejemplo se ha dicho, y tomo esto porque lo ha dicho el gobierno, energías renovables, que es un tema nuevo, que es un tema de vanguardia, y también infraestructura, lo cual nos va, eso sí, nos alteraría la estructura de los fiscal. ¿Por qué? Porque nos estaría generando empleo. El empleo nos estaría generando crecimiento. El crecimiento genera renta en las familias y eso aumenta el nivel y la calidad de vida, disminuyendo la pobreza de ingreso, que es lo que de momento interesa. Aunque también hay concatenadamente la pobreza cultural, que creo que es la que hemos dejado de lado y que tendríamos que retomarla, que el país tiene que retomarla porque es una parte importantísima y que también por la emergencia, por la premura de la pobreza de ingreso hemos dejado de ver, pero tiene que haber una revisión de ese nivel de pobreza a través de la educación. La educación es lo que tiene que ir a la par de la recuperación del crecimiento económico. En definitiva, si no se produce una reforma laboral, no se puede soñar con reducir. Muchos se preocupan, los gremios sindicales, por ejemplo, no perder el pleno empleo, los derechos adquiridos, y están en su derecho, perdón la redundancia, pero ¿quién habla de ese ejército de más de 5,5 millones de informales que no tienen un empleo formal en el Ecuador, que no aportan al seguro social? Porque esto puede redundar incluso con el mejoramiento de las capacidades del IES. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, yo creo que en el momento en que haya estos elementos que nosotros hemos señalado aquí, de por sí va a formalizarse un poco más, porque entiendo que alguien que hoy está determinado, digamos, a emprender un empleo informal, porque así lo manda la situación, si es que hay una oportunidad de trabajo formal lo va a hacer, pero tiene que haber esa flexibilidad en el trabajo formal, es decir, tiene que haber, y como ya eso está predeterminado, o sea, no vamos a afectar los derechos de los trabajadores, pero también tenemos que ser conscientes que el empleador necesita flexibilidad para poder crecer. Entonces, en el momento que haya bien sentados estos objetivos de país, bien delineado lo que queremos como país, entonces tienen que ir las cosas fluyendo. Va a ser imperativo esa reforma laboral y tendrá que darse porque eso es así. Si no se da, no podemos avanzar. Entonces, yo esperaría sinceramente que estas cosas vayan saliendo en el camino porque nos damos cuenta que es ultra importante y la gente se va a dar cuenta, pero tiene que ir de la mano de que también veamos acciones y si es que nosotros vemos que se recupera el crecimiento, que disminuye el déficit, que se disminuye el gasto corriente, entonces podamos seguir avanzando. Esperemos y confiemos que va a irse dando este tipo de reformas en el camino. De hecho, no sé qué va a pasar parece que ya no va la Asamblea Constituyente, pero que se hagan unas reformas que correspondan y que nos cambien esta forma equivocada que hemos tenido de venir manejando los recursos públicos, que son los que obviamente determinan el nivel de crecimiento o no. Claro, de manera alegre, el gasto sin mejorar los ingresos, que fue esa distorsión hace 15 años, incluso llegaron a afectarle al Seguro Social ecuatoriano, dejaron de pagar el 40% para el fondo de pensiones. 4 años, más de 6.500 millones de dólares, un hueco enorme que le dejó el fondo de pensiones, y no contentos con eso, en una irresponsabilidad, incluyeron
la atención a hijos de menores de 18 años sin financiamiento, porque ese es lo típico de la demagogia en este país, crear gasto sin sustento, sin financiamiento. Bien, como siempre, muchas gracias a la economista María Herrera, es presidenta del Colegio de Economistas de Pichincha y académica, de compartir estas ideas con el economista Vicente Albornoz respecto de la economía ecuatoriana. Muy amable, María. Encantada, Miguel. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy gentiles, les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy Alfonso Espinosa de los Monteros.